2 millones de euros tiene que devolver el Ayuntamiento de Marbella por la no ejecución de una obra en el Boulevard Pablo Ráez. Para el Ejecutivo local esto es una prueba de la ineficacia del gobierno tripartito encabezado por el Partido Socialista. Hola, ¿qué tal? Los 2 millones de euros corresponden a una subvención otorgada por la Diputación de Málaga. Abordaremos este tema, pero también estos otros que ahora destacamos en titulares. El pluralismo ha descendido en la televisión municipal de Marbella. Según el informe anual del Consejo Audiovisual, el ente público, lejos de ser un ejemplo de objetividad y pluralismo, va en receso. Marbella cerró el año 2022 con un aumento del reciclaje de envases y vidrio que llegó a superar los 500.000 kilos con respecto a 2021. Y en los deportes, el Marbella Fútbol Club sigue en la lucha por el título del Grupo Noveno de Tercera Federación. Los de Emilio Fajardo vencieron en la visita del Maracena para seguir la estela del Jaén. El que no pudo conseguir los 3 puntos fue el Estepona, que encadena su cuarta fecha sin ganar después de no pasar del empate a 0 ante el Don Benito. Y finalmente el Club Baloncesto Marbella se llevó el triunfo ante el Jaén Paraíso Interior con el resultado de 77-66 en un partido plácido para los azulones. La Junta de Gobierno local ha aprobado el reintegro por incumplimiento de la subvención de la Diputación de Málaga para la integración urbana de Arroyo Primero en su fase primera, lo que es el Boulevard Pablo Ráez. Es decir, el consistorio deberá devolver unos 2 millones por no cumplir las bases de la subvención. Para el portavoz municipal Félix Romero, esto es una muestra de la ineficacia del anterior gobierno del tripartito encabezado por el Partido Socialista. Escuchamos a Romero. Eso se tiene que devolver precisamente ahora porque en ese periodo que media entre el 31 del 12 del 10 del 12 del 2015 y el 30 del 9 del 2017, que son los años en los cuales el gobierno estuvo encarnado por el tripartito, por el Partido Socialista y una serie de socios de gobierno, no se tuvo la diligencia necesaria para poder realizar esa obra. Y eso se ha traducido en una factura que para el Ayuntamiento de Marbella se sustancia en 4 millones de euros. 4 millones de euros que suponen los 2 millones, prácticamente 2 millones que tenemos que devolver, más los 2 millones que la obra nos ha costado en sí con cargo a fondos propios. Nos vamos ahora al barrio de Miraflores, donde continúa esa obra de grandes dimensiones que ha entrado en la ejecución de su tercera fase. Se han cambiado el saneamiento, las redes de comunicación y pavimentación, entre otras cosas, unos trabajos que se prolongarán hasta el mes de julio. Así nos lo ha contado la alcaldesa Ángeles Muñoz y la jefa de alcantarillado de Hidralia, Paula Martín. Todo el tema de electricidad, todo el tema de gas, fontanería, todo lo que es alumbrado público y todo lo que tiene que ver con las conexiones con las propias comunidades y los edificios de propietarios. Se hace también una reconstrucción completa en el tema del acerado. Saben que en el tema de las aceras esta parte de Marbella pues tenía muchísimas dificultades en el tema de la accesibilidad por la anchura de sus calles. Lo más importante de esta obra es quizás lo que no se ve y es el cambio de toda la infraestructura. Hemos pasado a tener aquí una red unitaria donde se producían desbordamientos y se producían inundaciones y molestias para los vecinos, pues hemos pasado a hacer toda una red separativa que permite que las aguas pluviales vayan por sus canalizaciones y las aguas grises por las correspondientes, con lo cual a la hora de tener lluvia no existirán esas afecciones que habría hasta ahora. Y en el paseo marítimo, el Ayuntamiento ha iniciado el proceso para modificar las barandillas de un tramo de 2,7 kilómetros a la altura de donde empieza el tramo de Albero. Una intervención motivada por la seguridad, ya que debido a la acción del sol, de la humedad y de las inclemencias meteorológicas, el estado de las anteriores barandillas no era el más adecuado. Pero también, sin duda, por estética, ya que hablamos de una de las zonas más frecuentadas de nuestro paseo marítimo. Tiene un presupuesto cercano a los 900.000 euros y la intención es desarrollar esta actuación en toda la franja litoral del municipio que así lo necesite.
Vamos ahora con un dato que hace ver que aumenta la conciencia ecológica en la ciudad. Marbella cerró el año 2022 con un aumento del reciclaje de envases y vidrio que llegó a superar los 500.000 kilos con respecto a 2021, según el balance de la Delegación de Limpieza. Fuentes municipales han señalado que la recogida de residuos sólidos urbanos se sitúa en cifras similares a la prepandemia y han subrayado que los buenos datos obtenidos ponen de manifiesto que la ciudad ha retomado la actividad. Además, se destaca que es una buena noticia también teniendo en cuenta que se trata de residuos a los que se les va a dar una nueva vida, reduciéndose también así la contaminación. El mayor incremento se ha producido en el caso de los envases, recogiéndose el pasado ejercicio más de 4.700.000 kilos, casi 500.000 más que en 2021. Desde la Delegación de Limpieza se asegura que hay que seguir apostando por concienciar a los ciudadanos para que reciclen y así también cuidar de nuestro medio ambiente. Tirón de orejas en el informe anual del Consejo Audiovisual de Andalucía. Desciende el nivel de pluralismo en el medio municipal en Radio y Televisión Marbella. El Consejo Audiovisual de Andalucía ha realizado su informe anual sobre pluralismo en los medios de comunicación públicos, al que ha tenido acceso 101. La entidad analiza 16 televisiones municipales, entre ellas Radio Televisión Marbella. No son buenas noticias, ya que en todas ha descendido el nivel de pluralismo. En el caso de la televisión municipal de nuestra localidad, es una en las que ha seguido aumentando el tiempo dedicado al equipo de gobierno y se reduce el que aparece la oposición. Es lo que se extrae del estudio sobre pluralismo político en las televisiones locales públicas de Andalucía 2021-2022, que analiza el periodo de tiempo entre el 16 de junio de 2021 y el 15 de junio de 2022, es decir, un año. Según este documento, Radio Televisión Marbella dedicó el 84% de su tiempo de emisión al equipo de gobierno, por lo que aumenta un 3,5% con respecto al año anterior. Aumento del equipo de gobierno y descenso de la oposición un 3,20%, por lo que entre PSOE, Ciudadanos y Opción Sanpedreña tuvieron un 7,90% y grupos políticos fuera del ayuntamiento algo más de un 8%. En cuanto a líderes políticos, la alcaldesa Ángeles Muñoz ocupa un 35,9% de la emisión, mientras que en la oposición José Bernal del PSOE se queda con un 2,4%, María García de Ciudadanos un 1,6% y el líder de OSP, Manuel Osorio, un 1,3%. Desde este órgano se ha llamado la atención a estos medios que fueron recomendados de no incrementar estos tiempos, pero han tomado una actitud totalmente distinta. El Ayuntamiento de Estepona está llevando a cabo la plantación de plantas ornamentales en las zonas verdes públicas de la ciudad con motivo de la campaña de invierno. Durante estos meses, las brigadas de parques y jardines están plantando más de 250.000 ejemplares de plantas de flor de color y especies arbustivas. El consistorio lleva a cabo estos trabajos durante todo el año, ya que cuando se dé por finalizada esta campaña, que se va a prolongar hasta marzo, dará comienzo a la plantación de primavera-verano. Los operarios están colocando una media de 50.000 ejemplares cada mes, todos ellos procedentes del vivero municipal, que tras diversas ampliaciones en la actualidad cuenta con una capacidad de producción de más de 500.000 plantas al año, que junto con las plantas de flor de ciclos plurianuales existentes hacen que Estepona sea la ciudad del millón de flores. Los trabajadores de la empresa externalizada del banco BBVA, Quipro, propiedad de Accenture, se han concentrado esta mañana para reclamar mejores condiciones salariales y laborales. Tienen más detalles nuestra compañera Mar Portillo. Efectivamente, aquí en el Parque Tecnológico de Málaga se han concentrado hoy los trabajadores de la multinacional Accenture, que da servicio al BBVA, porque llevan años con el sueldo congelado. Hoy han comenzado una huelga indefinida pidiendo que se les suba el salario mínimo establecido por convenio, ya que está afectando a más de 400 familias en Málaga. Los trabajadores de la empresa delegada del banco BBVA Quipro se han concentrado en Málaga para pedir mejores condiciones laborales. Desde que esta sociedad fue adquirida por Accenture, los trabajadores vienen denunciando una serie de actuaciones que han desembocado en el malestar de parte de la plantilla e incluso en los últimos meses el 30% de los trabajadores han sufrido episodios de estrés que han necesitado la baja médica. Aquí hemos hecho una huelga que empieza hoy y es indefinida. No vamos a parar hasta que nos suba lo que nos corresponde. No podemos seguir así, no podemos seguir aguantando esta presión. Estos trabajadores, que son más de 600 en Málaga, cobran el salario mínimo interprofesional. El convenio establece una subida de 250 euros que esta empresa
Accenture, pero también el BBVA, que es su principal cliente y a quien le trabaja, se niegan a subirle. También denuncian los cambios de proyecto por imposición de la empresa. Muchos de estos trabajadores manifiestan que han pasado a realizar trabajo bancario de call center, recibiendo alrededor de 80 llamadas al día sin tener experiencia previa en este tipo de trabajos. La policía local de Málaga ha detenido a una persona por conducción temeraria, abandono del lugar del accidente y lesiones por imprudencia grave. Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado sábado en una glorieta cercana al aeropuerto de la Costa del Sol. El vehículo, con un conductor y un pasajero, circulaba de forma temeraria, volcó en la rotonda y colisionó contra otro turismo que se encontraba estacionado y en el que había personas en su interior. El conductor abandonó el lugar del accidente tras retirar y ocultar el vehículo de la zona donde se produjo el siniestro, pero efectos de la policía local, tras recibir la llamada de una de las personas del turismo estacionado, localizaron al conductor en las inmediaciones del lugar del accidente y se procedió a su detención. El segundo foro de innovación social se celebrará los próximos 29 y 30 de marzo en Málaga capital, en la Plaza de la Merced. El día 31 se trasladará al municipio de Guaro. Tecnosocial se convertirá en la gran cita de innovación social de Andalucía. Vuelve Tecnosocial con su segunda edición después del rotundo éxito de la primera edición en 2022. El Foro de Innovación y Nuevas Tecnologías en Servicios Sociales en Andalucía se desarrolló en marzo del año pasado y participaron 2.000 visitantes, 100 ponentes en el Congreso, así como la colaboración de 30 empresas y entidades que pusieron su stand. Además, se presentaron 85 trabajos de investigación y buenas prácticas. Es un proyecto impulsado por la Consejería de Inclusión Social, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga y organizado en la Universidad de Málaga. Que nos va a permitir a Málaga y a Andalucía ponernos en la vanguardia de lo que es la combinación de las tecnologías, la aplicación de las tecnologías en este ámbito social. Muchísimo talento, todos los días pensando, gente buena de la sociedad malagueña y del resto de Andalucía, de cómo innovar, cómo crear nuevas iniciativas para afrontar los nuevos retos que hay para sacar adelante a las familias y personas más vulnerables, ¿no? Pero en ese 22 fue tan importante que, como bien hablaba el vicerrector, allí nace vivir en casa, que qué importante es vivir en casa y que las nuevas tecnologías y la innovación te lleven las comodidades y las necesidades a casa sin tener que salir de ella, porque no es que salgas de cuatro paredes, es que sales de tu hogar, de tu entorno, de tu familia, y eso es lo que nadie queremos. El pasado miércoles 14 de diciembre se constituyeron los comités de esta segunda edición. Sin duda un foro que servirá para seguir buscando soluciones a través de la innovación en facilitar la vida de las personas más vulnerables. Proponen el segundo grado para los condenados por el caso ERE un mes después de entrar en prisión. Esto no implicaría la salida inmediata de la cárcel para los exaltos cargos socialistas, pero con ese segundo grado, una vez que cumplan la cuarta parte de su condena, les posibilitará obtener permisos para salir de prisión. La Junta de Tratamiento de la Cárcel de Sevilla ha propuesto el segundo grado para los exaltos cargos de la Junta, un mes después de ingresar en la cárcel para cumplir condena por el caso ERE. El exconsejero socialista de Innovación, Francisco Vallejo, condenado a 7 años y 1 día de prisión. El exviceconsejero de Innovación, Jesús María Rodríguez Román, condenado a 6 años de cárcel. Y el exdirector general de IDEA, Miguel Ángel Serrano, condenado a una pena de 6 años, 6 meses y 1 día de prisión. Así cumplían con las penas impuestas por la sección primera de la Audiencia de Sevilla por un delito de malversación derivado del mecanismo o procedimiento específico y ayudas arbitrarias a empresas con cargo a los fondos autonómicos. En virtud a este segundo grado, los exaltos cargos podrán solicitar permisos una vez cumplan la cuarta parte de su condena. Tal y como ha adelantado el Diario de Sevilla, la concesión del segundo grado no implicará la salida inmediata de la cárcel por permiso de los exaltos cargos, sino que es una suerte de clasificación en el momento que cumplan la cuarta parte de su condena, momento a partir del cual, según dicta el reglamento, sí podrán solicitar permisos. El Partido Socialista ha registrado en solitario en el Congreso de los Diputados su propuesta de reforma de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y conocida como la Ley del solo sí es sí. Según ha detallado el portavoz de los socialistas, se mantendrá el corazón de la ley, pero aumentando las condenas. Escuchen. El problema estaba siendo que había resoluciones judiciales que rebajaban las condenas de algunos agresores sexuales. Bueno, pues lo que hacemos es aumentar las condenas y acotar, reducir la horquilla
de esas condenas para que sean más ajustadas y, por lo tanto, para que a partir de la entrada en vigor de esta ley las condenas sean mucho más correctas en ese sentido. Y también les garantizo que no tocamos el artículo del consentimiento. Queremos que el consentimiento siga siendo la base fundamental de esta ley. No hay distinción entre abuso y agresión, seguirá siendo todos agresiones sexuales. Y también les garantizo que los socialistas no cedemos ante ninguna presión. Decisión tomada por los socialistas tras un fin de semana en el que absolutamente todos los partidos se han pronunciado sobre la polémica en sus actos de campaña. Y pese a que Irene Montero había cedido, abriéndose a la opción de modificar la ley, como hemos visto, el PSOE ha tomado su propia iniciativa. También el Partido Popular quería dicha reforma. La campaña electoral sigue su curso y actos de los distintos partidos políticos se han llevado a cabo en todo el territorio. Por su lado, Salvador Illa, líder del PSC, ha defendido desde Barcelona su acuerdo con el Govern para aprobar los presupuestos de 2023. Lo que más le ha gustado a la gente es que esta política útil la hayamos practicado, en el caso de los presupuestos, desde la oposición. Desde la oposición. Desde una perspectiva de generar una alternativa a Cataluña, ahí también hemos sido capaces de hacer una política útil. También Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, ha afirmado desde Logroño que todo lo que se ha hecho bien en España lleva la firma socialista. No todo lo habremos hecho bien los socialistas, pero todo lo que está bien hecho en este país lleva nuestra firma. Por su lado, Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, desde la intermunicipal del PP, que ha tenido lugar en Valencia y en la que ha estado acompañado por José María Aznar y Mariano Rajoy, ha atacado a Pedro Sánchez por la ley del solo sí es sí. Y ahora resulta que todo el gobierno señala a una ministra cuando el primero y el máximo responsable de un gobierno es su presidente. Podemos ha organizado un acto en Madrid donde la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido esta ley e Ione Belarra, líder del Partido Morado, ha aprovechado para denunciar los beneficios obscenos de la banca. La riqueza en España también tiene nombres y apellidos, compañeros, y les vamos a seguir nombrando. Porque por mucho que ellos digan que son empresarios, cuando tú ganas 6.000 millones de euros en un año, 9.000 millones de euros en un año, tú no eres un empresario, eres un usurero. Y lo vamos a seguir diciendo. Estamos dispuestas a aceptar las condiciones que el socio mayoritario de gobierno necesita para salir unidas a hacer frente como gobierno juntas a esta ofensiva contra la ley del sí es sí, contra el gobierno de coalición y contra la mayoría progresista, plurinacional y feminista que está tomando las riendas de este país porque así lo han querido los ciudadanos y las ciudadanas en España. Desde Podemos también han denunciado una ofensiva por parte del PP contra esta ley y han asegurado que el sistema anterior no aportaba justicia a las víctimas. La tierra ha temblado de madrugada en Turquía y Siria con una violencia apenas vista en el último siglo. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el terremoto ha alcanzado una magnitud 7,8 en la escala de Richter, reduciendo miles de edificios a escombros y causando más de 1.600 muertos. Las autoridades turcas han informado de 1 millar de muertos y más de 5.383 heridos. Se desconoce la cifra a la que llegarán los afectados. Todavía hay un gran número de personas entre los escombros de los más de 2.800 edificios venidos abajo. En Siria se han notificado de momento 371 fallecidos en áreas del país controladas por el gobierno de Damasco y otros 221 en zonas del noroeste en manos de las fuerzas opositoras. Además, hay centenares de heridos. Al menos 13 países de la Unión Europea han ofrecido hasta el momento equipos de búsqueda y rescate a Turquía en respuesta a la activación por parte del gobierno turco del Mecanismo de Protección Civil Europeo tras el fuerte terremoto que ha sacudido al país esta pasada madrugada. El concurso de agrupaciones de canto del Carnaval de Málaga 2023 ha comenzado la fase semifinal ya en el Teatro Cervantes, en el que la nota positiva, Toni Vertedor, es el gran nivel que han mostrado las agrupaciones en esta primera sesión, ¿no es así?
Sí, pues una primera semifinal que tuvo la altura de lo que viene siendo un teatro Cervantes, porque la verdad que todas las agrupaciones que actuaron en esta sesión pusieron el listón muy alto para la que vengan detrás para jugarse un pase a la final del próximo viernes. Destacan a lo mejor las 3 comparsas y las 2 murgas que actuaron anoche, ya te digo, con muy buen nivel las 2, y sobre todo el cuarteto, una modalidad que es muy difícil y que en este caso Alberto Verdugo, Alberto Salas y Santi Torres hicieron un gran pase con un público que respondió bien. De hecho, con las primeras parodias del cuarteto, el público se entregó a ellos disfrutaron muchísimo y lo que hizo es que el Teatro Cervantes se convirtiera en una risa constante. Y destaca también la agrupación infantil, la banda del patio de Alberto y de Crespi, que vienen haciendo un trabajo tremendo en los últimos años por la cantera y ayer demostraron por qué son una de las agrupaciones más seguidas en esta modalidad. Quería destacar también que ayer se anunció en la noche de semifinales quién va a ser la persona que se le otorgue el Pito de Oro este año, que va a ser al murguista que nos dejó el pasado verano, Javier Zumaquero, a título póstumo, y que la verdad que levantó al Teatro Cervantes por una persona que ha sido muy querida en el Carnaval de Málaga, y desde aquí un reconocimiento a esos murguistas de la murga de los Muariscos, que en este caso en el papel de Javi se ha visto recompensada por su trabajo todos estos años en el Carnaval de Málaga. Modelo 77 arrasa los premios Carmen. La Academia del Cine de Andalucía otorgó 13 galardones a la película del director sevillano Alberto Rodríguez. Fue el gran triunfador, aunque la nota emotiva la puso la entrega del premio de honor a María Galeana. Los premios Carmen de la Academia del Cine de Andalucía celebraron su segunda edición en el Auditorio Maestro Padilla de Almería. La gran triunfadora de la noche fue Modelo 77. La película del sevillano Alberto Rodríguez obtuvo 14 nominaciones y 13 estatuillas, ganando en todas las categorías a las que optaba. Por otro lado, El universo de Oliver conquistó un lugar destacado en el palmarés y consiguió el premio al mejor guión adaptado para Alexis Morante, Raúl Santos y Miguel Ángel González, mejores efectos especiales para Juan Ventura y Amparo Martínez, y la mejor interpretación masculina Revelación para Lorca Prada. La mejor interpretación femenina fue para Natalia de Molina, una de las actrices andaluzas más solicitadas del cine actual, por La maniobra de la tortuga. La mejor interpretación de reparto fue para Paula Díaz, por Las Gentiles, película que también se llevó la estatuilla a la mejor interpretación femenina Revelación para África de la Cruz. Laura Hoffman venció en el apartado de mejor largometraje documental, con A las mujeres de España. La distinción al mejor largometraje de producción no andaluza fue para Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen. Pero sin duda el momento central de la gala fue la entrega del premio de honor a María Galeana, en reconocimiento a su carrera como actriz. Comenzamos la información deportiva con el Club Deportivo Estepona, que no pudo pasar del empate a 0 en la visita del Don Benito al Francisco Muñoz Pérez. Se trata del cuarto encuentro que encadenan los esteponeros sin conseguir el triunfo, la peor racha de toda la temporada, que así analiza su entrenador Iván Ruiz. Buscábamos ese contexto, hemos jugado con 2 jugadores más dinámicos que habitualmente, hemos generado situaciones de espacios, es verdad que nos ha faltado ese último pase, finalizar, situaciones que yo creo que podíamos haber hecho mucho más en acciones individuales, pero bueno, la verdad que la primera parte nos hemos ido con muy buenas sensaciones, y la segunda parte, bueno, la verdad que hemos llegado, hemos pisado área, pero nos ha faltado ese talento que se necesita en esos momentos, y creo que un poco es esa la idea, y buscamos esa dinámica, ¿no? De que todas las acciones que podamos tener cerca del área rival, sacar más provecho de lo que estamos haciendo. Lo positivo, pues lo positivo es que de esta dinámica que llevamos, de 2 derrotas y 2 empates, yo creo que es el partido que más estable, más sensación de mejora hemos tenido, y nada, a seguir creciendo y a seguir intentando ser un equipo que pueda conseguir la victoria al siguiente partido. Siguiendo con el fútbol, el Marbella Fútbol Club suma y sigue. Los de Emilio Fajardo golearon al Maracena en la Dama de Noche con un contundente 4-0. Dago fue el encargado de abrir el marcador en los primeros compases de encuentro, y desde el punto de penalti, todavía dentro del primer cuarto de hora, Caballaro amplió las diferencias
para que Puñal en el minuto 85 y Polidoro en el 92 cerraran la cuenta. Con estos 3 puntos el conjunto marbellí sigue el ritmo del Jaén, al que solo tiene 3 por encima. Aunque la derrota ante el Palo de la semana pasada hace que el equipo de la capital malagueña también sume las 39 unidades que tiene el Marbella en su casillero. El Club Baloncesto Marbella consiguió este fin de semana una fantástica victoria para tomar algo de aire. Los azulones superaron en el pabellón Carlos Cabezas al Jaén Paraíso Interior por 77-66 para cerrar el quinto triunfo de la temporada. Adrián Latorre fue el más destacado de los marbellíes al anotar 19 puntos y capturar 9 rebotes. Unos números parecidos consiguió Diego Guaita, que alcanzó un meritorio doble con 10 puntos y el mismo número de rebotes. Este resultado hace que el Club Baloncesto Marbella siga 10º en la clasificación con 2 triunfos de ventaja sobre el Melilla, el colista del grupo D. La previsión del tiempo para este martes 7 de febrero en Marbella es de cielos nubosos con precipitaciones y posibles tormentas, temperaturas máximas en pronunciado descenso y mínimas sin cambios o en descenso, vientos flojos del nordeste. Antes de marcharnos, les recordamos que pueden seguir informados con toda la actualidad de la zona, tanto en nuestra página web 101tv.es como en las redes sociales de 101 Televisión. Nos despedimos contándoles que este pasado sábado se han celebrado las Olimpiadas de Biología, en la que han participado varios alumnos de bachillerato de los institutos Guadalpín de Marbella y Salduba de San Pedro Alcántara. La jornada, que además del examen contó con una conferencia sobre la bioinformática en el arte de la ciencia, se desarrolló en el Instituto Emilio Prados de Málaga, y sus alumnos han preparado este vídeo sobre la jornada y su preparación. Con este testimonio audiovisual les decimos hasta mañana.